Bienvenidos al programa Expresiones JA. Les saluda el pastor Daniel Álvarez de la Asociación Regiomontana. Y hoy me acompañan Maggie y Armando. Muchas gracias por la invitación, pastor. Gracias, pastor. Bien, hoy vamos a tratar un tema importante, el tema de los pactos de Dios con nosotros. Armando, ¿cuál sería el texto clave para el estudio de hoy? Sí, bueno, el texto clave lo podemos encontrar en Deuteronomios 28, versículo 1 y versículo 2, que dice así: Si obedeces cabalmente la voz del Señor tu Dios para cumplir todos sus mandamientos que te prescribo hoy, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Además, las siguientes bendiciones vendrán y te alcanzarán, y si obedeces la voz del Señor tu Dios. Y esos pactos que tienen que ver con nosotros. Ok, mira, los pactos de Dios, el título es así, ¿no? Los pactos de Dios con nosotros. Y es bien interesante porque hay conceptos importantes que debemos tener en claro. Por ejemplo, Armando, en los pactos, cuando nosotros estamos en la Biblia, nos encontramos que los pactos no solo son con la persona que Dios lo hace, ¿sí? Podemos ver al pacto de Dios con Abraham, el pacto de Dios con Noé. También con el David, ¿no? Cuando lo hace rey y le dice que va a durar toda su generación. Exactamente. Entonces, ese pacto, fíjate, Dios lo está haciendo con una persona, pero si es un pacto de Dios, nos incluye a todos. Porque, por ejemplo, con Noé en Génesis capítulo 6 habla de que ese pacto que estaba haciendo Dios con Noé era un pacto que iba a incluir a toda la humanidad. Igual en el pacto de Abraham, un pacto que iba a incluir a todo el pueblo de Israel, a toda su generación. Y no solo eso, sino que te alcanza a ti, alcanza a Maggie y alcanza a los que nos están viendo ahora y nos alcanza a todos, ¿sí? Esa es una. Número dos, está la parte del que el pacto debe ser perpetuo. Es un pacto que es para siempre, ¿sí? Y como lo mencionaste, ¿no? Con David, que Dios le dice, ¿no? Tu trono va a ser para siempre. Es un pacto perpetuo, pero además es un pacto donde Dios quiere que seamos sus hijos. En el programa anterior estuvimos platicando sobre que formamos parte de la familia de Dios y que los hijos somos hijos de Dios. De hecho, en el pacto de Abraham o en el pacto que Dios hizo con Jacob, le dice: yo voy a ser tu Dios, ¿sí? Tú vas a ser mi hijo. Entonces, tres elementos importantes en los pactos que Dios hace. Maggie, hablando de pactos, ¿qué pacto en la Biblia te llama la atención? A mí, uno que me llama mucho la atención es precisamente el pacto de la salvación, porque se tiene la creencia muchas veces que la salvación es para todos, pero se tiende a creer que todos la van a recibir o que todos la tienen por default, cuando realmente la salvación es algo que Jesús nos dio a través de su sacrificio en el Calvario, pero nosotros también tenemos que hacer nuestra parte de aceptarlo y comenzar a obedecer los mandamientos o comenzar a vivir una vida acorde a lo que Cristo, a lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Entonces es importante recordar que aunque la salvación y los méritos son de Cristo Jesús, es cuestión de aceptarlo. Es importante también recordar que nosotros tenemos que poner de nuestra parte en lo que nos corresponde para poder honrar a Dios y pues tener más o menos ahí, pues recordar que los méritos son de Jesús finalmente. Pues sí, pero también recordar que pues no solamente la obediencia es lo que nos da la salvación, porque recordemos que en sí la salvación es por medio de la fe, nos la ganamos por medio de la fe. Aunque sí es muy importante la obediencia después de tener esta fe, porque pues
tú no obedeces si no tienes esa fe, si no tienes ese gusto por el querer hacer las cosas. Y podemos encontrar un claro ejemplo de esto pues en Deuteronomio, que pues es el libro donde Moisés vuelve a reescribir la historia del pueblo de Israel, lo que sucedió en el desierto, sus batallas, sus momentos difíciles, las bendiciones que Dios les dio, e incluso les vuelve a restablecer pues los mandatos que tienen que seguir pues para que se mantengan en los caminos rectos de Dios, de que pues los diezmos, las ofrendas, el cómo adorar, y así se va en todo Deuteronomio. Y pues hay una parte que me gustó mucho porque habla explícitamente de cómo estas reglas, por así de ponerlo, estas cosas que tienen que obedecer, no son nada complicadas, son muy fáciles, son muy sencillas, porque te lo pone así de una forma muy bonita, de que no están ni tan arriba al punto de alcanzar el cielo para que digas de que no lo puedo alcanzar, o tampoco está del otro lado del mar para que digas, ¿y cómo voy a cruzar yo este mar para ir allá? O sea, te las da aquí, te las da en la mano, te las da tangibles para que tú las puedas obedecer. Ya si no las obedeces, pues ya es cuestión tuya, o sea, ya más el Señor no puede hacer porque literal te estoy diciendo, te las estoy dando aquí en la mano para que obedezcas. Claro, de hecho, la salvación es un regalo inmerecido. O sea, no lo merecemos. En el tema anterior hablamos sobre que Dios nos da regalos y justamente nos da el regalo de la salvación. Y ese regalo tenemos que aceptarlo. El otro día alguien llegó a un lugar y me llamó la atención que dijo, sacó de su bolsa un billete y dijo, aquí tengo un billete, ¿quién quiere? Yo tengo dinero para dar, ¿quién quiere venir? Y nadie se paraba, había mucha gente ahí y nadie se paraba y ella insistía, ¿no? De verdad, tengo dinero aquí para darles. Finalmente, normal es lo que ocurre, ¿no? Normalmente un niño es el que cree más fácil y se levantó un niño corriendo y le extendió la mano y le dio dinero. Cuando otros vieron eso, empezaron a levantarse. Pero me llamó la atención que fue un niño el que comenzó. Quizá por eso la Biblia habla sobre el asunto de la fe, de tener fe como un niño. Pues sí, es el primero que cree, es más fácil convencer a un niño y que el niño crea ciegamente y aventarse a hacer las cosas. En este caso, tener fe en Dios y en todo lo que Él puede hacer por nosotros en nuestras vidas. Así es. Pero dentro de ese pacto mencionabas la obediencia, Armando. ¿Qué tiene que ver la obediencia o qué nos dices de la obediencia? Pues, pues la obediencia es una parte muy importante porque, pues al final de cuentas, como mencioné antes, la salvación es por medio de la fe. Pero pues no puedes obedecer si no tienes fe. Y es aquí donde entra el seguir los mandatos que Dios nos dejó establecido, ya sean los 10 mandamientos, o en las distintas acciones que Él nos está mandando a hacer, como guardar su sábado, obedecerlo, adorarlo simplemente y solamente a Él, y mantenernos a esto, porque es algo tan simple que podemos hacer en nuestro día a día, pero a veces por las complicaciones de nuestro trabajo, de nuestras actividades diarias, se nos complica obedecer estas cosas tan simples que se nos olvida que realmente con quien tenemos que tener este compromiso es con Dios y no con el resto de los demás, con nuestras actividades o con nuestro trabajo. Claro, estoy entendiendo, no estamos hablando de que somos salvos por obedecer. Eso es claro, sí, lo dijiste, ¿no? La salvación es por fe. Por fe, es por gracia. Es por gracia. Sin embargo, dentro del pacto, a nosotros, Maggie, nos toca honrar a Dios. Sí, debemos honrar a Dios como nuestro creador, porque Él hizo todo lo que está a nuestro alrededor. Pero no solo eso, tenemos que honrarlo como nuestro sustentador, porque Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da las fuerzas, ¿sí? Y además, Maggie tocó el pacto de la salvación. Él es nuestro redentor, Él nos compró. Por lo tanto, nosotros tenemos que honrarlo. ¿Cómo sería la forma de honrarlo, Maggie? Pues sería dando bueno, primero que nada obedeciendo su ley y dentro de eso tienes que seguir los mandamientos, ¿no? Los 10 mandamientos que están en Éxodo y dando tu diezmo, dando tu ofrenda y aportando de la manera en la que tú puedas para hacer la obra del evangelio. Esa sería una forma de honrar a Dios. Ok. ¿Cómo lo haces tú, Maggie? Me gustaría saber cómo haces, cómo honras al Señor. Hace rato me contaste algo y me llamó la atención. Ok, pues yo pues personalmente y
siempre que tengo dinero conmigo, o sea, que hice algo y me pagaron, separo mi diezmo. Y sí es cierto que pasa a veces que empiezas a gastarlo en otras cosas y aunque lo separas o dices, o sea, estás mentalmente diciendo, tengo tanto dinero y el diezmo, tengo tanto dinero y el diezmo, es importante también separarlo primero. Y yo noté hace poco, me pasó, caí en eso, aunque tenía guardado el diezmo o lo tenía contemplado, no lo separaba primero y lo empecé a separar primero y se notó la bendición casi inmediatamente y fue como que, o sea, se me hizo muy sorprendente que algo que puede ser tan pequeño tenga un impacto tan grande. Pero además de mi diezmo y además de mi ofrenda, pues es también importante recordar que tu diezmo y tu ofrenda es tu forma de retribuirle a Dios lo que Él ya te ha dado, pero podemos seguir siendo de bendición para los demás con el resto de los recursos que tenemos, porque al final de cuentas todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos los está dando. Es nuestro pues, sustentador, claro. Sí, o sea, Él es nuestro sustentador, Él nos da todo y pues de mi parte siento todavía la necesidad de como quiera aportar de otras formas a la obra. Por ejemplo, en las escuelitas bíblicas de vacaciones tengo amigas que tienen hermanos más chicos o así, y pues ellas no son de la iglesia, pero yo les pago las escuelitas bíblicas de vacaciones y les hago la invitación y vienen y se la pasan muy bien y muchas veces han intentado convencer a sus mamás o sea, les ha gustado tanto que intentan convencer a sus mamás de empezar a ir de que los sábados y hasta ahora no se ha logrado de una forma constante, pero siempre esa es mi forma como que de ayudar a mi alrededor, porque no siempre podemos ir a predicarles directamente a nuestros amigos. Entonces, ese tipo de acciones como invitarlos o no sé si hay retiros o campamentos, invito a mis amigas que no son de la iglesia y les pago una parte o cosas así o sea, tipo, siguen siendo mis recursos, pero pues reconozco que Dios es el que me los ha dado. Claro. Sí, está curioso ahorita que mencionaste lo de en el momento que tú das el diezmo y lo separaste primero, cómo notaste un cambio. Y me recuerdo mucho pues cuando estábamos con el pueblo de Israel, porque hay una parte muy interesante de la historia del pueblo de Israel que es como un ciclo de prosperidad y de bendiciones, tanto por su obediencia y pues que dieron su diezmo. Y también hoy hay otra contraparte en la que el pueblo se separa de Dios y cómo esta prosperidad, tanto económica como de obediencia que tenían y era dada por el Señor, desaparecía. ¿Por qué? Pues porque se separaban de sus mandamientos, se separaban de lo que decía Dios, lo que estaba en la ley de Moisés, y era ahí como ese parteaguas de que si yo obedezco y honro al Señor por medio de mi diezmo, doy la parte que me toca, voy a recibir esas bendiciones. Y Él mismo lo dice: pruébame, pruébame, da tu diezmo, pruébame, ponme a prueba, te estoy retando a que me pongas a mí a prueba y vas a ver las bendiciones que yo te voy a otorgar a ti. Y también está pues el otro lado de la moneda, que pues al momento en el que, por ejemplo, con los jueces, cuando moría el juez, el pueblo otra vez volvía a su negligencia, volvía a separarse de Dios, a hacer lo que él quería, y volvía otra vez esta racha de malos años, 8 años, 10 años, 12 años, y así sucesivamente, donde el pueblo era visto cautivo, era preso, era maltratado, estaba en un constante maltrato, porque pues no estaban bajo la protección del Señor y porque no obedecían sus leyes, no obedecían lo que Él les había pedido desde un principio, como había sido el primer pacto que pues había hecho en este caso con Moisés, y de ahí se había estado trayendo a lo largo cuando se obedecía al Señor y cuando no se había estado obedeciendo. Fíjate, Armando, mencionaste algo bien interesante, ese ciclo de prosperidad. Y ese pasaje de donde sacaste ese ciclo, ¿no? Malaquías, donde dice: pruébenme ahora, ¿sí? Dios dice: ustedes me están robando. Y el pueblo le dice, ¿no? ¿Y de qué te estamos robando? Y dice: pues ustedes me están robando en diezmos y en ofrendas, ¿sí? Dejen de robarme, dice. O sea, el robo es la razón de la maldición. El robo, cuando nosotros robamos, y particularmente le robamos a Dios, viene en consecuencia una maldición, ¿sí? Pero la solución está justamente en eso. Dice: tráiganme los diezmos. Ahí está la solución. Y algo interesante es lo que Maggie mencionó. Maggie dijo que ella da sus diezmos y sus ofrendas en
en el alfolí. O sea, tú los llevas a la iglesia, Maggie. Sí. Ok. Pero mencionaste algo más. O sea, tú dices, aparte yo con mi dinero, el que me queda, yo puedo ayudar a otros. Hago que el evangelio siga avanzando. Y creo que esa es parte del ciclo de la prosperidad que estaba mencionando, ¿no? Donde Dios dice, yo te voy a bendecir, yo voy a estar contigo. Ahora, yendo hacia el final, porque el tiempo es breve, yo quiero que nuestros amigos que nos miren, que nos están viendo, quede claro eso. La salvación es por fe. Sí, es por fe, por gracia. Por gracia. No tengo nada que hacer para salvarme. Pues sí, no tienes nada que hacer o pagar o tener que hacer para poder conseguirlo. O sea, Dios sacrificó a su Hijo, Jesús, para morir por todos nosotros, para que nosotros tengamos esa salvación por gracia. Y la salvación está abierta para todos. Así es. Dijiste, ese es un don de gracia, ¿sí? Es un don inmerecido. Y tenemos que entender que el pacto, Maggie, es bilateral, ¿sí? Dios te da la salvación, Dios te ofrece. Y qué mejor motivo para honrarlo que la muerte de su Hijo Jesús por nosotros, ¿sí? De manera que cuando yo veo que Él dio primero y Él se dio todo, o sea, dio el cielo, dio a su Hijo para que muriera por nosotros, para obtener esa salvación, ¿por qué no entregarme por completo? ¿Con qué te quedas, Maggie? Me quedo con valorar, porque siento que a veces, como se nos repite mucho que Jesús murió por nosotros, muchas veces no pensamos en todo lo que conllevó eso. Entonces es bueno recordar todo lo que Él sacrificó por nosotros, y pues así como Dios ya dio nuestra parte, nosotros tenemos que dar la de nosotros. A lo mejor para nosotros es un sacrificio dar nuestro diezmo, dar nuestras ofrendas o mantenernos fieles a Él, porque Dios no prometió una vida fácil, pero prometió estar siempre con nosotros. Entonces me quedo con, pues, ser fiel a Dios por sobre todo, y recordar que la salvación está ahí por los méritos de Cristo Jesús y no por los de nosotros. Claro. ¿Armando? Pues más que nada recordar ese pacto que Él hizo, como mencionó Maggie, pues Él murió por nosotros, Él mandó a su Hijo unigénito para que muriera por nosotros, y pues lo que nosotros podemos hacer pues es obedecerlo. O sea, si nosotros ya lo aceptamos en nuestro corazón y tenemos esa fe de que Él va a estar con nosotros, pues tiene que ser también recíproco. O sea, no puedo decir, pues tú dame tus bendiciones mientras pues yo me quedo aquí, o sea, con mi vida siendo normal. No, sino también darnos de nuestra parte, obedecerlo, seguirlo, hacer lo que Él nos pide y seguir predicando la palabra del Evangelio pues a todo el mundo, que fue la misión principal que nos dejó aquí en esta tierra. Gracias. Bien, pues muchas gracias por habernos acompañado. Les esperamos la próxima semana. Deseamos que el Señor les bendiga. Maggie, ¿nos despides en oración, por favor? Claro que sí, pastor. Señor, te damos gracias porque el día de hoy pudimos estar juntos y podemos recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Te pedimos que nos ayudes a ser fieles a ti siempre, que podamos devolver nuestro diezmo, nuestras ofrendas, y que podamos además bendecir a otros con todo lo que nos has dado. Te pido que nos ayudes a reconocerte como nuestro Dios, como el único, y que podamos siempre ponerte en primer lugar. Bendice a todos los que están viendo esto, bendícelos para que puedan continuar estudiando tu palabra, que puedan estar más cerca de ti y que te quedes con nosotros siempre. Te damos gracias por todo y te lo pedimos no por nosotros, sino por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén.